Hola X. Trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo, pero hace unos meses, algo ocurrió que me hace cuestionar todo. Era una noche como cualquier otra. Hacía mis rondas rutinarias, verificando que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. El edificio tiene 20 pisos, así que me tomo mi tiempo revisando cada uno. Llegué al piso 15 alrededor de las 2 de la mañana. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo con el rabillo del ojo. Una figura de pie en la esquina, justo fuera de una oficina. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro. No debería haber nadie en el edificio a esas horas, así que mi primera reacción fue de sorpresa. Hola. Dije, esperando una respuesta. El hombre no se movió. Empecé a caminar hacia él, repitiendo mi pregunta. A medida que me acercaba, noté algo extraño en su rostro. Parecía borroso, como si estuviera desenfocado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre levantó lentamente su mano y señaló algo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia la esquina, el hombre había desaparecido. Me quedé allí, paralizado por unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Revisé todo el piso, buscando alguna señal del hombre, pero no encontré nada. Esa noche, terminé mi turno con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Desde entonces, he visto al hombre de la esquina en varias ocasiones. Siempre está en el mismo piso, en la misma esquina. Nunca habla, solo señala. He intentado investigar más sobre el edificio y su historia, pero no he encontrado nada relevante. Ahora, cada vez que hago mis rondas, siento una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está allí? Y, lo más inquietante, ¿qué está tratando de mostrarme? Hola X. Esto me ocurrió una noche, una que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando decidí pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque. Había alquilado el lugar a través de una aplicación, buscando un descanso de la ciudad y del estrés del trabajo. La cabaña era encantadora, ubicada en un claro rodeado de árboles altos y espesos. Llegué un viernes por la tarde y pasé el día explorando los alrededores y relajándome. Todo estaba bien hasta que cayó la noche. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala, escuché un ruido extraño afuera, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero los ruidos se volvieron más persistentes, casi como pasos. Decidí investigar. Tomé una linterna y salí al porche. La luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad del bosque. Llamé, esperando espantar a cualquier animal que pudiera estar cerca, pero no obtuve respuesta. A medida que avanzaba hacia el borde del claro, el sonido de los pasos se detuvo. Entonces, la vi. A unos 20 metros de distancia, entre los árboles, había una figura oscura, inmóvil. Parecía humana, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. Tenía los brazos colgando de una manera antinatural y la cabeza inclinada hacia un lado. La figura no se movía, solo estaba allí, mirándome. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, pero no caminando, sino deslizándose, como si flotara. Me giré y corrí de regreso a la cabaña, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Pasé el resto de la noche en vela, con todos los accesos cerrados y un cuchillo de cocina en la mano. No escuché nada más, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui antes del amanecer. Nunca supe qué fue esa figura ni qué quería, pero desde esa noche, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a pasar una noche solo en el bosque. Hola X, soy Marco, y esta historia ocurrió hace aproximadamente un año. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, solo, después de haber terminado una relación de varios años.
Estaba pasando por un momento difícil, y esa noche en particular, estaba agotado tanto física como emocionalmente. Me fui a la cama temprano, con la esperanza de tener una noche de descanso. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté abruptamente. La habitación estaba completamente oscura, y sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Intenté encender la luz de la mesita de noche, pero no funcionaba. Me senté en la cama, escuchando atentamente. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, proveniente de la esquina de la habitación. «Marco», dijo una voz, apenas audible. Sentí que mi corazón se detuvo. La voz sonaba familiar, pero no podía identificar a quién pertenecía. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. «Marco», repitió la voz, esta vez un poco más fuerte. Logré reunir suficiente valor para preguntar quién estaba allí, pero no obtuve respuesta. En lugar de eso, el susurro continuó, como si alguien estuviera hablando en un lenguaje que no podía comprender. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. Luché contra la sensación, tratando de moverme o gritar, pero no podía hacer nada. La presión aumentó, y comencé a sentirme mareado. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, todo se detuvo. La presión desapareció y la habitación se quedó en un silencio inquietante. Pude moverme de nuevo y, con manos temblorosas, busqué mi teléfono para usar la linterna. No había nada en la habitación. Todo estaba en su lugar, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas, tratando de racionalizar lo que había sucedido. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar el susurro, pero la experiencia me dejó con una sensación constante de inquietud. No sé qué fue lo que me visitó esa noche, pero lo que sí sé es que no estaba solo en mi apartamento. Hola. Quiero compartir una experiencia que me ocurrió hace un par de años cuando fui a acampar con unos amigos a un bosque que, según las leyendas locales, estaba maldito. El bosque estaba a unas pocas horas de nuestra ciudad, y llegamos al anochecer. Montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata, riendo y contando historias de terror para asustarnos mutuamente. Todo estaba bien hasta que uno de mis amigos mencionó una antigua leyenda sobre el bosque prohibido. Según la historia, nadie debía entrar en una parte específica del bosque después del anochecer, pues aquellos que lo hacían desaparecían para siempre. Reímos y decidimos que sería divertido explorar esa parte del bosque para demostrar que no teníamos miedo. Armados con linternas, nos adentramos en la oscuridad. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvió más pesado y el silencio se hizo más profundo, como si el bosque estuviera absorbiendo todos los sonidos. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Todos nos congelamos de miedo, y luego corrimos en dirección al sonido, pensando que uno de nosotros se había herido. Llegamos a un claro y encontramos a uno de nuestros amigos de pie, mirando fijamente algo en el suelo. Nos acercamos y vimos lo que lo había aterrorizado. Una especie de símbolo grabado en la tierra, rodeado de velas apagadas y restos de lo que parecían ser rituales antiguos. Mientras intentábamos entender qué era aquello, un viento helado sopló de repente, apagando nuestras linternas. En la oscuridad, escuchamos susurros y risas malignas. Nos agarramos de las manos y, como pudimos, corrimos de regreso al campamento. Cuando finalmente llegamos, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, pero nuestro amigo no estaba con nosotros. Buscamos durante horas, pero nunca lo encontramos. La policía cerró el caso como una desaparición, pero nosotros sabíamos la verdad. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a ese bosque. Hola X, soy un policía con varios años de servicio, y quiero compartir una experiencia que me dejó marcado, y que aún me persigue hasta el día de hoy.
Era una noche tranquila, una de esas en las que apenas hay incidentes y la mayoría de la gente está en casa. Estaba patrullando mi zona habitual cuando recibí una llamada por radio. Una mujer sonaba aterrorizada, diciendo que había visto a un hombre merodeando en el patio trasero de su casa. Parecía agitado y peligroso. No era raro recibir llamadas de este tipo, así que me dirigí al lugar sin pensarlo dos veces. Cuando llegué, la mujer me recibió en la puerta, pálida y temblorosa. Me condujo al patio trasero, explicando que había visto al hombre por la ventana de la cocina, pero que cuando llamó a la policía, él desapareció en la oscuridad. Saqué mi linterna y comencé a inspeccionar el área. El patio estaba oscuro, con sombras proyectadas por la luz de la luna. Mientras me movía, escuché un crujido en los arbustos. Apunté la linterna hacia el sonido y lo vi. Un hombre estaba parado entre los arbustos, mirándome fijamente. Lo llamé para que se identificara, pero no respondió. Su mirada era penetrante, y había algo en su postura que me puso los pelos de punta. Cuando di un paso hacia él, el hombre emitió un gruñido profundo y gutural que resonó en todo el patio. Su cuerpo comenzó a cambiar de manera antinatural, como si sus huesos se estuvieran reconfigurando. En ese momento, me di cuenta de que no estaba tratando con un simple intruso. El hombre, o lo que sea que fuera, comenzó a correr hacia mí. Retrocedí rápidamente, sacando mi arma y apuntando, pero no disparé. El miedo me paralizó. La criatura se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos estaban brillando con una luz enfermiza. Emitió otro gruñido antes de girarse y correr hacia el bosque que rodeaba el patio. Regresé a la casa, donde la mujer me esperaba, aterrorizada. Le aseguré que el intruso había huido y que no parecía tener la intención de volver, aunque internamente estaba temblando. Esa noche apenas dormí, con la imagen de esa cosa grabada en mi mente. Desde ese día, he sentido que algo me acecha. En mi patrulla nocturna, a menudo siento una presencia en la oscuridad, observándome. Intenté olvidarlo, racionalizarlo como el resultado del estrés, pero una noche, algo sucedió que me confirmó que no estaba imaginando cosas. Llegué a casa después de un largo turno y me dirigí a la puerta principal. Al acercarme, vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. Había profundos arañazos en la puerta, como si algo con garras hubiera intentado entrar. Los arañazos eran frescos, y el aire estaba impregnado con un olor metálico y penetrante. Desde entonces, he reforzado la seguridad de mi casa, pero la sensación de ser observado nunca desaparece. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que sigue ahí, en la oscuridad, esperando. Suena como un skinwalker, amigo. He leído varias historias similares aquí en X. Esos malditos pueden cambiar de forma, y emitir sonidos humanos para atraer a sus presas, ten mucho cuidado. ¿Alguien ha mencionado la posibilidad de un wendigo? Sé que los skinwalkers son más comunes en el suroeste, pero los wendigos también tienen esa capacidad de acechar y causar miedo extremo. Definitivamente un skinwalker. Es típico de ellos emitir gruñidos y tener esa apariencia deformada. Mantén tus armas cerca, y tal vez investiga si hay alguna protección que puedas usar. He oído que ciertas hierbas y rituales pueden ayudar a mantenerlos alejados. Cualquiera que sea la criatura, es importante que no la enfrentes solo. Informa a tus compañeros de trabajo sobre lo que te está ocurriendo. Si vuelve a aparecer, trata de tener testigos. Y por favor, manténnos informados aquí en X. Queremos saber que estás bien y si hay novedades sobre tu situación. Hola X, soy el policía que contó su historia sobre el encuentro con el posible skinwalker. Quería darles una actualización de lo que ha sucedido recientemente, ya que las cosas han tomado un giro aún más aterrador. Hace unas noches, recibí otra llamada mientras patrullaba. Eran las 3 de la mañana, y al escuchar la dirección, me di cuenta de que era la misma casa de la mujer que había reportado al intruso en su patio trasero. El tono de su voz era desesperado, y supe que algo realmente malo estaba ocurriendo. Llegué a la casa en cuestión de minutos. Desde fuera, ya se podía ver que algo horrible había sucedido. La puerta principal estaba arrancada de sus bisagras y las ventanas estaban destrozadas. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba con cautela, sacando mi arma y encendiendo mi linterna.
El interior de la casa era un completo desastre. Había señales de una feroz lucha. Muebles volcados, cuadros caídos y manchas de sangre por todas partes. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de marcas de garras profundas, similares a las que había encontrado en mi propia puerta. La escena era espeluznante y me llenó de una sensación de impotencia y terror. Llamé a la central para pedir refuerzos, mientras avanzaba con precaución por la casa. Seguí el rastro de sangre, que se hacía más intenso a medida que me acercaba a la cocina. Había charcos de sangre en el suelo, pero no había señales de la mujer. Encontré su teléfono móvil roto en el suelo y un trozo de tela desgarrada, pero ningún rastro de su cuerpo. Busqué en cada rincón, pero fue en vano. Parecía como si la tierra misma se la hubiera tragado. Los refuerzos llegaron y aseguramos la escena, pero todos estábamos desconcertados y aterrados por lo que había ocurrido. Esa noche, volví a casa sintiéndome más acechado que nunca. La sensación de ser observado se intensificó, y tuve dificultades para dormir, con cada pequeño ruido poniéndome en alerta máxima. Las cámaras de seguridad que había instalado no captaron nada inusual, pero sentía que el peligro estaba más cerca que nunca. Los días siguientes fueron una tortura. Continuamente sentía una presencia detrás de mí, tanto en mi casa como durante mis patrullas. Era como si estuviera jugando conmigo, esperando el momento adecuado para atacar. Cada vez que llegaba a casa, revisaba todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado y bloqueado. Pero nada podía calmar mi creciente paranoia. Una noche, después de otro largo turno, llegué a casa y encontré nuevos arañazos en mi puerta, más profundos que antes. Esta vez, también había marcas en las ventanas, como si la criatura hubiera intentado entrar por varios puntos. La sensación de terror era paralizante. No sé cuál será mi final. La sensación de ser acechado no desaparece, y cada noche parece traer una nueva amenaza. He considerado mudarme, dejar este lugar atrás, pero algo me dice que no importa a dónde vaya, esta cosa me seguirá. Hola. Quiero compartir una experiencia que viví hace unos años, mientras trabajaba en un barco de pesca en aguas profundas. Solíamos pescar atún en medio del océano, en lugares tan remotos que no había tierra a la vista durante días. Lo que ocurrió durante uno de esos viajes todavía me persigue. Era una noche oscura y tranquila. El mar estaba en calma y la tripulación estaba ocupada preparando las redes para la pesca nocturna. Estábamos a cientos de millas de la costa, en una zona conocida por ser rica en atunes. El radar no mostraba ningún otro barco en las cercanías, así que teníamos el océano para nosotros solos. Todo parecía normal hasta que uno de los marineros, un tipo rudo llamado Jim, señaló algo en el agua. ¿Qué diablos es eso?, preguntó, su voz estaba temblando ligeramente. Miré hacia donde señalaba y vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en la oscuridad, había una forma masiva moviéndose bajo la superficie del agua. Al principio pensé que era una ballena, pero esta cosa era mucho más grande. Era tan enorme que apenas podía creer lo que veían mis ojos. Parecía una sombra gigante deslizándose suavemente por el agua. De repente, la criatura emergió parcialmente, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un leviatán, una criatura de proporciones titánicas que solo había visto en libros de mitología. Su piel era oscura y escamosa, y tenía ojos brillantes y penetrantes que parecían mirarnos directamente. Sus tentáculos se movían lentamente, cada uno del tamaño de nuestro barco. La tripulación estaba en pánico. Algunos empezaron a gritar, mientras otros se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Esa cosa se acercó más, su presencia estaba imponiendo una sombra sobre nosotros. Podía sentir el poder y la antigüedad de esta criatura, como si hubiera estado en el océano desde el principio de los tiempos. Nuestro capitán, un hombre experimentado llamado Tom, intentó mantener la calma. Todos al interior, rápido. Gritó, y comenzamos a correr hacia la cabina del barco.
pero antes de que pudiéramos llegar, la criatura lanzó uno de sus gigantescos tentáculos hacia nosotros, golpeando el barco con una fuerza tremenda. El barco se sacudió violentamente y algunos de nosotros caímos al suelo. El impacto dejó una gran abolladura en el costado del barco, y el sonido de madera astillada llenó el aire. Sentí el pánico subir por mi garganta mientras me levantaba y corría hacia la cabina. Desde dentro, miramos por las ventanas mientras eso rodeaba el barco, su enorme cuerpo era iluminado por la tenue luz de la luna. Podíamos escuchar el crujido del casco mientras la criatura pasaba cerca, examinándonos con sus ojos brillantes. El capitán decidió que la mejor opción era encender los motores y alejarnos lo más rápido posible. Encendió los motores y aceleramos, dejando una estela de espuma en el agua. Esa cosa nos siguió por un tiempo, no parecía querer alcanzarnos, porque estoy seguro de que de haberlo querido podía hacerlo, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, se sumergió de nuevo en las profundidades, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, procesando lo que acabábamos de vivir. Nadie quería hablar de ello, como si nombrar a la criatura pudiera traerla de vuelta. Cuando finalmente regresamos a puerto, decidimos no contarle a nadie lo que había sucedido. ¿Quién nos creería? ¿Quién creería que habíamos visto a un monstruo en las profundidades del océano? Desde esa noche, cada vez que salgo al mar, no puedo evitar mirar hacia las oscuras aguas, esperando no ver esos ojos brillantes de nuevo. Sé que esa cosa sigue ahí fuera, acechando en las profundidades, esperando su próximo encuentro, con los humanos que se atrevan a invadir su dominio. Hola. Quiero contarles algo que me pasó hace un tiempo cuando trabajaba como repartidor. Esta experiencia fue tan aterradora, que me hizo renunciar al trabajo, y aún hasta hoy me persigue. Ser yo en una noche lluviosa, me tocó hacer una entrega a una dirección bastante alejada, en las afueras de la ciudad. No era raro recibir pedidos para lugares remotos, pero algo sobre esta entrega me daba mala espina. La dirección estaba en una zona que apenas conocía y el camino era oscuro y sinuoso. Llegué a la casa, una vieja mansión que parecía haber sido sacada de una película de terror. Estaba en medio de un bosque denso, y la única iluminación provenía de una lámpara en el porche, que parpadeaba intermitentemente. Aparqué la furgoneta y tomé el paquete, caminando bajo la lluvia hasta la puerta principal. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos desde dentro, pero no los típicos pasos humanos. Eran más como rasguños, como si algo estuviera arrastrándose hacia la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. La puerta se abrió lentamente, y lo que vi me hizo querer salir corriendo. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, estaba de pie en la entrada. Su piel era pálida y sus ojos tenían un brillo extraño. Había algo profundamente inquietante en su apariencia, como si su forma humana fuera solo una máscara, una fachada que escondía algo mucho más siniestro. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado perfecta. Buenas noches. Dijo con una voz suave pero antinatural. ¿Tienes mi paquete? Intenté mantener la compostura y le entregué el paquete. Sus manos eran frías y huesudas cuando lo tomó. Justo cuando me disponía a darme la vuelta y marcharme, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Espera un momento. ¿Por qué no entras a tomar algo caliente? Dijo, tirando de mí hacia el interior. Intenté liberarme, pero su agarre era demasiado fuerte. En ese momento, vi algo moverse en las sombras de la casa, algo que definitivamente no era humano. Parecía una figura retorcida y oscura, acechando detrás de la puerta. El miedo me paralizó. No, gracias. Tengo otras entregas que hacer. Logré decir, tratando de sonar tranquilo. El hombre, o la criatura, aflojó su agarre por un momento, pero sus ojos no dejaron de mirarme, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Aproveché la oportunidad y me aparté rápidamente, tropezando con los escalones del porche. Corrí hacia la furgoneta sin mirar atrás, sintiendo que la criatura me observaba todo el tiempo.
arranqué el motor y me alejé de allí lo más rápido que pude, sin detenerme hasta llegar a una zona más poblada. Esa noche, no pude dormir. La imagen de la criatura y la sensación de su mano fría en mi brazo no me dejaban en paz. Al día siguiente, fui a la oficina y renuncié a mi trabajo. No pude explicar exactamente lo que había visto, pero sabía que no podía seguir haciendo ese trabajo. Desde entonces, evito las carreteras solitarias y las casas aisladas. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y prefiero no volver a enfrentarme a ellas. Si alguna vez tienes que hacer una entrega a un lugar remoto y algo te parece extraño, confía en tu instinto, y vete de allí lo más rápido posible. Tengo una historia que ocurrió hace unos años, cuando estaba conduciendo por una carretera solitaria en medio de la noche. Era una carretera conocida localmente como la carretera del diablo, debido a la cantidad de accidentes y desapariciones que habían ocurrido allí. Esa noche, estaba conduciendo solo, regresando de visitar a un amigo en una ciudad cercana. La carretera estaba desierta, y la única luz provenía de los faros de mi coche. A mitad de camino, mi coche comenzó a fallar y finalmente se detuvo por completo. Me quedé atascado en medio de la nada. Intenté encender el coche de nuevo, pero no respondió. Decidí salir y revisar el motor, esperando encontrar algún problema que pudiera solucionar. Mientras estaba allí, escuché algo moverse en los arbustos a un lado de la carretera. Pensé que era un animal, pero entonces vi una figura oscura salir de la vegetación y caminar hacia mí. La figura tenía una forma humana, pero algo en su movimiento era antinatural y espeluznante. Intenté hablarle, pero no respondió. En lugar de eso, se quedó de pie a unos metros de mí, mirándome fijamente. Sentí un miedo abrumador y decidí regresar al coche y encerrarme. Mientras estaba sentado en el coche, observando a la figura a través del parabrisas, noté que comenzaba a moverse de nuevo, acercándose lentamente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar en qué hacer. De repente, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Miré a mi alrededor, tratando de encontrarla, pero no había rastro de ella. Justo en ese momento, mi coche volvió a encenderse solo. No cuestioné mi suerte. Simplemente arranqué y me alejé lo más rápido posible de ese lugar. Desde esa noche, nunca he vuelto a conducir por la carretera del diablo. Algo oscuro y maligno ronda por allí, y no quiero volver a encontrarme con ello. Si alguna vez tienes que conducir por una carretera solitaria en la noche y tu coche empieza a fallar, ten cuidado. Nunca sabes qué podría estar acechando en las sombras. Hola. No soy bueno escribiendo, pero voy a contarles una experiencia que tuve, mientras trabajaba como operador del centro de llamadas de emergencia. Era una noche tranquila, y recibí una llamada que me dejó helado. La llamada vino de una mujer que sonaba aterrorizada. Dijo que alguien o algo estaba tratando de entrar en su casa. Le pedí que se encerrara en una habitación segura y esperara a que llegaran los policías. Mientras hablaba con ella, escuché golpes fuertes y rasguños en la línea. La mujer gritaba que algo estaba en su puerta, tratando de abrirla. Le aseguré que la ayuda estaba en camino y le pedí que se mantuviera en la línea. De repente, hubo un silencio. La llamada seguía conectada, pero no se escuchaba nada más que un leve crujido. Intenté llamar a la mujer por su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el crujido, que lentamente se convirtió en un susurro inquietante. Parecía que alguien estaba hablando en un idioma que no podía entender. Me quedé en la línea, esperando cualquier señal de la mujer, pero lo único que escuchaba era ese susurro. Finalmente, los policías llegaron a la casa. Me informé que la puerta estaba destrozada y las ventanas rotas, pero no encontraron a la mujer. Solo había manchas de sangre y signos de una lucha. No había rastro de su cuerpo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde esa noche, he tenido pesadillas con esos susurros y la sensación de algo oscuro y siniestro, acechando en las sombras.
Renuncié a mi trabajo poco después, y aún me persigue el pensamiento de lo que realmente ocurrió en esa casa. Si alguna vez escuchas susurros inexplicables, ten cuidado. Puede que no estés solo. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años, y que aún no puedo entender completamente. Espero que ustedes puedan ofrecer alguna perspectiva, o al menos escuchar mi historia. Ser yo en un día claro y soleado, alrededor del mediodía, cuando ocurrió el accidente. Estaba conduciendo con mi papá por una carretera poco transitada cuando vimos una colisión de 4 autos frente a nosotros. Era evidente que el accidente había sido causado por un conductor ebrio, y las consecuencias eran devastadoras. Hubo varias lesiones graves, y mi papá y yo nos detuvimos para ayudar hasta que llegara la asistencia. Nos acercamos a los vehículos, intentando calmar a los heridos y prestar primeros auxilios básicos. Recuerdo haber visto un coche grande, un modelo de metal robusto de finales de los años 70, que estaba en mejor estado comparado con los otros, pero claramente había sido el causante del accidente. Decidí acercarme a ese auto para ver si había alguien que necesitara ayuda. Al llegar al vehículo, noté que la puerta del pasajero estaba abierta y la ventana ya no estaba. Me incliné hacia el interior para ver si había alguien atrapado. Sin embargo, lo que vi, o más bien lo que no vi, me dejó completamente desconcertado. No había nadie en el auto. Podía ver claramente el interior destrozado, con contenedores vacíos y llenos de alcohol esparcidos por todo el lugar, pero no había ninguna persona. Me recliné, aturdido, y miré a mi papá. Él me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de tristeza y advertencia, y movió la cabeza como diciéndome no mires. A pesar de su gesto, seguí buscando, tratando de entender. Revisé el auto varias veces, asegurándome de que no me estaba perdiendo de algo, pero no había nadie allí. Esa noche, después de que todo se calmó y regresamos a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto, o más bien, en lo que no había visto. Al día siguiente, leí el artículo del periódico sobre el accidente. Decía que el conductor, su sobrina y su sobrino habían muerto en ese auto y que todos llevaban puestos los cinturones de seguridad. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo podía ser posible? Yo estaba allí, mirando dentro del auto, y no había nadie. He oído que el cerebro humano puede bloquear ciertas cosas traumáticas, pero esto no tenía sentido para mí. Era un día despejado, a plena luz del día, en una zona abierta. No había forma de que alguien hubiera salido disparado del coche sin que lo viera. El coche estaba prácticamente intacto, no destrozado como los otros. Después del accidente, me enteré de que, además de las lesiones internas, la cabeza del conductor había impactado contra la de su sobrina, matándoles instantáneamente. No estoy seguro de lo que le pasó al pasajero trasero, pero el artículo decía que todos estaban en el coche. Hasta el día de hoy, sigo sin poder entender lo que ocurrió. ¿Fui víctima de una ilusión causada por el shock del momento? ¿O había algo más en juego, algo que escapa a nuestra comprensión? No sé si alguna vez obtendré respuestas, pero quería compartir mi historia con ustedes. Trabajé en una licorería durante algunos años, y aunque el trabajo tenía sus altibajos, hubo una situación recurrente que hizo esas noches particularmente difíciles de manejar. Frente a la tienda, casi todas las noches, había un vagabundo que se instalaba para pedir dinero a los clientes. Debía tener unos 50 años, con una apariencia desaliñada y ropa sucia, el típico estereotipo que podrías imaginar. Al principio, no le presté demasiada atención. Después de todo, la presencia de personas sin hogar pidiendo dinero no era algo raro en esa zona. Sin embargo, rápidamente, me di cuenta de que este tipo en particular, tenía un comportamiento perturbador, que hacía que mi trabajo se volviera un verdadero desafío. Cada vez que alguien se negaba a darle dinero, y esto sucedía 9 de cada 10 veces, reaccionaba de una manera que ninguno de nosotros podía prever la primera vez que lo vimos.
Si alguien le decía que no, él procedía a desabrocharse los pantalones y mostraba su viejo paquete arrugado y crujiente. El impacto de esa visión era brutal y dejaba a las personas completamente horrorizadas. Recuerdo una noche en particular, cuando una joven pareja salió corriendo de la tienda después de tener que presenciar semejante espectáculo. La expresión de asco y miedo en sus rostros es algo que no olvidaré fácilmente. Mi trabajo no solo era vender bebidas alcohólicas y mantener la tienda en orden, sino también asegurarme de que los clientes tuvieran una experiencia relativamente agradable y, al menos, libre de traumas inesperados. Así que, noche tras noche, me encontraba en la incómoda posición de tener que ahuyentar a este hombre, para evitar que los clientes fueran víctimas de su grotesca táctica. Intentaba ser lo más amable y firme posible al pedirle que se fuera. En ocasiones, tenía que elevar mi tono de voz y amenazar con llamar a la policía. Sin embargo, lo más frustrante de toda esta situación era la reacción de las personas que presenciaban estos enfrentamientos. A menudo, los clientes que me veían persiguiéndolo o amenazándolo me miraban mal, como si fuera yo el villano de la historia. Era claro que pensaban que odiaba a las personas sin hogar o que las trataba como basura. No entendían que lo que realmente estaba haciendo era protegerlos de una experiencia que, una vez vista, no podían borrar de su memoria. Hubo veces en que intenté explicarles a algunos de estos clientes lo que realmente estaba ocurriendo. Les decía que si no intervenía, ese hombre les mostraría algo que no querrían ver. Pero a menudo era en vano. Muchos seguían viéndome como alguien insensible, incapaz de comprender la difícil situación de las personas sin hogar. Recuerdo una noche en particular, especialmente difícil, cuando un grupo de jóvenes decidió enfrentarse a mí, acusándome de ser inhumano. Fue después de que tuve que sacar al vagabundo por la tercera vez esa noche. Traté de explicarles, pero su indignación era palpable. Me fui a casa esa noche sintiéndome impotente y frustrado, sabiendo que, a pesar de mis mejores esfuerzos, muchos seguían sin entender la verdadera razón detrás de mis acciones. A medida que pasaban los meses, la situación no mejoraba. El vagabundo seguía regresando, y yo seguía en mi papel de guardián involuntario, intentando evitar que los clientes fueran traumatizados. Con el tiempo, aprendí a no esperar comprensión de todos. Simplemente hacía mi trabajo lo mejor que podía, sabiendo que aunque muchos no entendieran, estaba haciendo lo correcto para protegerlos de algo que nadie debería tener que ver. Sé que esto no es algo como tal de terror, pero hombre, la gente es idiota, y quería desahogarme en algún lugar. Hombre, odio recordar esta historia. Trabajo en el turno de noche en un centro de rehabilitación. Tenemos una puerta protegida con una cámara que mira hacia abajo desde arriba, y una de esas cámaras de timbre. En la oficina, el monitor de la cámara está en una pared y el monitor del timbre en otra. Estaba haciendo algunos trámites y vi a este tipo pasar, detenerse por unos segundos, luego darse la vuelta lentamente, caminar hacia atrás y mirar a la cámara. Y siguió mirando. La instalación está en un vecindario peligroso, por lo que estoy bastante acostumbrado a que haya gente merodeando por la puerta y generalmente los ignoro. Pero la forma en que lo miraba era desagradable. Sus ojos y su expresión estaban vacíos y muertos, casi como si estuviera pensando profundamente en algo horrible. Estaba bastante seguro de que estaba drogado con sintéticos. Utilicé el intercomunicador para ver si estaba bien, pero seguía mirando directamente a la cámara. Tenemos una regla. Si no está herido no intenta atravesar la valla, déjelo así. No tiene sentido relacionarse innecesariamente con alguien potencialmente hostil o joder a los lugareños. Se quedó allí y miró fijamente a la cámara durante 2 horas. Esa misma expresión muerta mirándome fijamente. Hice una ronda y regresé para descubrir que se había ido, lo que solo me asustó más. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres trabajaban por turnos en un hospital y, en ocasiones, eso significaba que me dejaban sola en casa por la noche con mi perro. En esta noche en particular, eran alrededor de las 10 de la noche.
Mi papá se había ido a trabajar por la tarde y mi mamá se estaba preparando para irse, así que iba a estar sola unas horas hasta que él regresara a casa. Mi mamá se estaba preparando para salir por la puerta principal, cuando notó que había una pequeña pila de camisetas en el piso cerca de las escaleras al segundo piso. A mi perro le gustaba acostarse sobre ellas. Ella dijo: asegúrate de ponerlas en el cesto de la ropa sucia, que estaba arriba en su dormitorio. Dije que sí, me agaché para recogerlas y las tiré arriba. Aterrizaron en el pasillo de arriba, así que podría recogerlas desde allí cuando subiera las escaleras. Me di vuelta y vi a mi mamá despidiéndose de nuestro perro y dándole algunos masajes en la espalda antes de irse. Saludé a mi mamá mientras cerraba la puerta, luego llamé a mi perro para que subiera mientras me preparaba para ir a la cama. Subimos las escaleras juntos y, cuando llegué arriba, noté que la ropa no estaba en el pasillo. Revisé mi dormitorio, que estaba justo al lado de donde pensé que las había tirado, y tampoco estaba allí. Caminé por el resto del pasillo de arriba y entré a la habitación de mis padres. Allí estaba la ropa sucia en el medio del piso. Con el diseño de la casa de mis padres, literalmente no hay forma de que mi tiro hubiera caído tan lejos y dentro de su dormitorio, perpendicular a la dirección en la que lo lancé. Y ni yo ni mi perro las tocamos después de que las lancé. Se me puso la piel de gallina cuando vi eso, y luego me agaché para recoger la pila de ropa. Cuando la recogí del suelo, noté que debajo del montón había una marca de quemadura en la alfombra, un poco más grande que una moneda de 25 centavos, como si algo caliente se hubiera asentado allí y hubiera dejado una marca. No había humo ni olor, y parecía que llevaba allí mucho tiempo. Nunca antes había visto esa marca de quemadura, y solía entrar allí todos los días para poner mi propia ropa en el cesto. Rápidamente me preparé para ir a la cama y traté de dormir sin pensar en lo que acababa de pasar. Todavía no tengo ninguna explicación para eso, y lo pienso de vez en cuando. No creo en lo paranormal en absoluto. Dicho esto, tuve una experiencia junto a otras 3 personas que hasta el día de hoy no puedo explicar. Mis amigos y yo estábamos sentados en la playa una noche, disfrutando del sonido del mar y la brisa. De repente, vimos a una niña de no más de 12 o 13 años salir caminando del agua, sollozando. Al principio, no pensé mucho en ello. Supuse que había pisado un caparazón o algo por el estilo. Sin embargo, uno de mis amigos se preocupó, así que decidimos seguirla para asegurarnos de que estuviera bien. Diría que estábamos a unos 15 o 20 metros detrás de ella cuando la vimos acercarse y luego sentarse detrás de una de esas cajas grandes donde suelen guardar los cojines de las sillas de playa. Observamos desde la distancia durante unos 10 segundos, pero cuando nos acercamos y miramos detrás de la caja, no la encontramos por ningún lado. Lo extraño es que estábamos a un cuarto de milla de cualquier otro lugar al que podría haber escapado. Mis amigas se asustaron. La que inicialmente estaba preocupada dijo que no pudo ver su cara detrás de su cabello cuando la vimos por primera vez. Otra comentó que sintió una sensación terrible en el pecho mientras caminábamos hacia ella, como si algo estuviera terriblemente mal. No sé qué pensar. Como dije, no soy creyente en lo paranormal, pero honestamente no tengo idea de dónde pudo haber ido esa niña en tan poco tiempo. Una parte de mí piensa que podría haber sido una broma elaborada y que el contenedor tenía una trampilla secreta o algo por el estilo. Sin embargo, esto fue hace 17 años, antes de que la cultura de las bromas fuera una gran cosa. Aún hoy, lo que más me inquieta es la imagen de esa niña en el océano a altas horas de la noche, sin nadie más alrededor. Es extraño y perturbador, de cualquier manera que lo mire. Primavera en verano, camino por el barrio de noche. Las persianas y ventanas de muchas casas están abiertas, puedo ver el interior. Pero casi nunca veo a nadie dentro. Cuando seguía viendo estas casas aparentemente vacías, con autos en el frente, una y otra vez, comencé a sentirme realmente perturbado. ¿Dónde está esta gente? Para ser breve, comencé a entrar en casas.
Solo unas pocas han estado bloqueadas. He ingresado a 10 casas hasta ahora. Nadie ha estado en estas casas. Las luces están encendidas pero nunca encontré a nadie dentro. Cuando revisé los pisos superiores, descubrí que no estaban todos los muebles esperados. 8 de ellas no tenían camas. La última casa a la que entré tenía 4 autos estacionados afuera a las 8 p.m. Entré por la puerta principal que estaba abierta. Busqué en toda la casa. No había nadie allí. ¿Qué carajo es esto? Nada de lo que había experimentado antes había violado así toda mi visión del mundo. Creo que algo horrible ha sucedido, casi todos murieron y el resto de nosotros estamos en una neblina psicótica por el trauma, imaginando personas que no están ahí para afrontarlo. O eso, o nosotros, o yo, somos víctimas de algún experimento muy retorcido.